Vamos a ver las berrendas y... En este mundo traidor, nadie de morir se escapa. Muere el cura, muere. No sé si ponerme chucho a la monta. Una niebla. No se ve nada. Todo pasa y todo muere. No sé si ponerme las botas de agua. Está todo paito mojado. Voy a poner las botas. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Luego tengo que ir a Moraleja. Tengo que ir a firmar un papel y a comprar. Capaz. Muere el cura, muere el león. Muere el tigre, muere el papá. La llave mía me las ha quitado el muchacho. Y es porque dice que ha perdido la llave. Muere el tigre, muere el león. Muere el cura y muere... Ay, Dios mío. Vamos a ponernos estas cachobotas para aquí. Como quiera que sea. No es verdad, autóctono. Aquí metí todas las herramientas del Dakar, me las saca todo y luego no recoge nada. Madre mía, qué cosa. Vamos a ponernos las botas. Hace frío, pero frío. Y lo que queda hace frío. Empezamos ahora. Anoche me dijo la muchacha que allí donde estaba nevando. Ahora se va a la mira el día 7 para allá. Fuera para allá, venís aquí a morderlo todo. Se pegan algunos días. Ayer se engancharon aquí los dos a matarse. Madre mía, estos perros están todos locos. Muere el cura, muere el león. Muere el cura y muere... buen día. Hay mucho rocío y como helado, rocío. Por las calles no se ve a nadie. España no se ve a nadie. Muere el tigre, muere el león. Muere el cura y muere el papa. Me tiene aquí las herramientas. Vamos, Jairo. No se ve para aquí ni coche se ve. Qué buena es la vida de pueblo. ¡Burro! Tengo ahí comiendo bellota de alcornoque. Me la voy a llevar hoy. Lo que pasa es que tenía que se comiera el huerto que lo voy a labrar. Para sembrar patatas y garbanzo. Porque si no, tal y como está la vida... Mira, el perro no es capaz de subir. ¿Pero a qué te tiras para arriba? Pero espérate que abra la puerta. No se espera, A buen 10 que perro, da. Hijo, Chucho. Está el coche guapo. Me van a denunciar. Ven aquí. Por culpa del perro algún día me denuncian. Si se ha tirado para arriba ya. Se ha tirado para arriba, sigue abriendo la puerta. Va aprendiendo el animal. Se pone todo nervioso, Ya. Oye, que parte los árboles, engancha todo lo que muerde, te arrimas aquí y le muerde a la gente. Buen 10 que perro. Shh. Date quieto, hombre. Todo más nervioso que yo que sé. Ayer bajando de la sierra pegaba unos saltos arriba, que lo veáis, enganchado los castaños. No sé. Tiene la boca de morder. Estos perros vienen muy bien, en vez de reñir con uno, le echa al perro que lo muerda al perro y fuera. Yo no te he tocado, si el perro que te ha mordido. El perro tiene seguro, tiene todo. Vamos a ver qué pasa para aquí. Esto tiene que funcionar sí o sí.
Esto funciona, tenemos luz, tenemos de todo. Tenemos de todo. Hoy tengo que ir a Moraleja, así que vamos a ir para allá. Que... Vamos a irnos para allá porque si no, no puede ser. Mirad. Vamos a darle un poco a esto a la calefacción de ese empañe el cristal. Que esta vida de pueblo es así. Esta vida es muy dura. Sobre todo para los pobres. A los ricos también, el miedo que tienen que tener de no ser pobres, Pobrecitos los ricos, Hoy en día, como está el mundo, de la noche a la mañana estás completamente arruinado. Ahora, gente como yo, que llevamos toda la vida penando, por penar un poquito más nos da igual. Anoche se mondaban la milla de risa en la gar y todo. El niño anoche y la mujer se veaban de risa. Pero ¿cómo puedes tener toda la vida luchando con el ayuntamiento? Yo qué sé. Dice, mira, es que donde dice, esto es increíble la lucha que tienes toda la vida con los políticos. Si es que son los únicos que me están fastidiando, los únicos. Es verdad, Anoche una risa. Pero es para reírte porque veréis de la mira. Pero ¿cuándo va a ser el día que dejes de sufrir por los políticos? No, si yo no sufro. Dice el muchacho que él sí va a pedir el papel. Dice que no lo va a tener 2 meses como me tiene a mí. Le he dicho que no. Ya verás si te tiene. Dice que no, que viene a su casa, y se pone todos los días en la puerta de su casa. De hecho, pues, te mete en la cárcel. Madre mía, madre mía. Qué risas, qué risas. Luego os enseño todos los papeles para que veáis bien, porque hay gente que no sabe ni lo que es. Hay gente que no tiene ni idea y escribe en comentarios que no saben ni lo que es. Voy a enseñar lo que he solicitado y lo que... y lo que es. Luego le iba a enseñar anoche los papeles, estaba cansado. Luego hacemos un vídeo enseñándolo. Todo el cura, muere el león. ¿Qué vamos a hacer? Nada más que reírnos de esta gente, no podemos hacer otra cosa. La milla es que se monda de risa, Dice la milla, pero ¿cómo puedes estar toda la vida luchando con el ayuntamiento? Digo, como no quiten a todos los que están ahí. A buen día. Que si papeles nadie los pide, que para qué los pides tú, ¿no? Pues los tiene que pedir mi muchacho. Ah. Y si viene otro tendrá que pedirlo igual como es tú. Ah, bien. De risa, esto de risa ya. Ayer me han llamado un tío, un abogado, pero que es un abogado potente de España, pero de los más famosos, pero fuerte, un bufete de abogados. Y me ha dicho que si quiero... Dice que barre el ayuntamiento a todos los concejales, a la alcaldesa y a todos. Y gratis. Y es de los caros que hay en España. Y famoso el tío. Le dije, espérate, que yo tampoco quiero el mal de nadie. Yo mientras me den lo mío. Dice, pues vamos para allá. Dice, el ayuntamiento le buscamos hasta las goteras que tenga en el sótano más oscuro del ayuntamiento. Dice, barremos el ayuntamiento, concejales, familias de concejales y a toda la tribu que está aquí. Pero yo tampoco quiero eso, pobrecito. Ellos a mí sí, pero yo eso no. Pobrecito. Madre mía. Todo el día. Bueno, un coche, milagro de Dios, Santa María. Bueno, hoy es tarde. Se han tenido que echar la Alegre para allá. Alegre, bandolera. Y luego vamos a Moraleja, a ver el caballo y a Moraleja. Creo que tengo que ir a Moraleja, no sé. Donde diga quién manda en casa, por la mujer. Como decía la tía Pescueza, que a ver por qué le tienes que tener yo todo puesto al nombre de la mujer. Muchacha, yo tengo puesto algunas cosas, no todo. Fíjate, no, la voy a llamar ahora cuando compre una finca a la Pescueza, le voy a decir, vente para acá que te voy a poner una finca a tu nombre.
ya que tu marido lo que gana se lo gasta en las cartas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tenía yo que poner eso todo a nombre de la mujer? Pero qué mala suerte tengo, ¿eh? Me decía la Miriam anoche, ¿cuándo va a ser el día que vayas al ayuntamiento a por un papel y te lo den todo bien? Es que ni una fotocopia, a lo mejor voy y no tienen tinta. Ah, pues, tío, qué mala suerte. Pero es que voy a Santibáñez y me tratan no bien, me hacen todo legal, como todo el mundo. Y voy a Villabuena, yo a Villabuena a pedir del catastro cosas. Y voy y digo, necesito este papel ahora mismo, tome. Uy, vas aquí en piedra. Uy, madre, ni aunque fuera al ministro del Corcuera. Reunión de cerdos todas las mañanas. Hay una niebla. Vendemos países y compramos almas. Todo así, el mundo rural ha hecho una partida de ajedrez en el cual los reyes son los riquinos de los pueblos, que eso todo les sale bien. Y nosotros, pues nos cuesta mucho. Pero bueno, contra más enemigos tiene uno, mejor. Y claro, estos tienen su rol en la cabeza de que a mí no me quiere nadie y que si me hacen daño a mí le van a votar, ¿sabéis? Entonces todos los alcaldes que entran van a por mí, todos, porque dicen, los cazadores, aquí, ¿qué quieren? Eliminarme para poder ellos hacer que ni cerrar puertas, ni que ni hostias, ni vacas que le molesten, ni nada. Pues ¿por qué? Pues ¿qué hacen los alcaldes eso? Pues todos los que van entrando es que solo tengo problemas con los alcaldes. Y esta tontina pues se pensaba que haciéndome a mí, todo el mundo, ¡ay, qué buena eres! ¡Qué buena eres! Es cuando me tengan que indemnizar lo buena que son. Chacho, una niebla. Daros cuenta, ¿para qué se ha quitado la niebla subiendo la sierra? Ahora luego enseño los papeles, luego todo, y le voy a mandar un mensaje al SEPRON, es decir, igual que lo tengo yo, lo tienen que tener todos. Lo que pasa es que, claro, ese papel a su madre no se lo podemos dar, a su madre no se lo puede dar al intento porque su madre no es vecina de Torre. Entonces, si tú no eres vecino de Torre Don Miguel, no se te puede dar un papel que le pertenece a los vecinos. Y ya está. Y por eso me están retrasando, porque se irá a cambiar de titular o a empadronar. Bueno, aquí no se va a empadronar porque aquí no hay trabajo en el PER. Aquí en este pueblo dan muy pocos días, pero en Cadalso trabajan casi todo el año. Bueno, trabajar, que cobran, porque trabajar no trabajan tanto, pero bueno. Pero bueno, la vida es así. Yo tengo un amor de verano. Yo no sé por qué los ayuntamientos, todos los alcaldes que han estado en el pueblo, bueno, los del PP no me decían nada, eso no. Los otros sí, pero a lo legal me lo daban, claro, no podían decir otra cosa. Pero todo es por ese rol, porque no quieren que haya ganado y van todos a por mí, a que tiene ganado. Entonces los alcaldes se piensan que perdiendo tiempo conmigo, que en vez de arruinarme me están haciendo cada vez más rico. Pues, es verdad, a mí los socialistas me robaron, pero después me han dado dinero a ganar. Gracias a ellos he ganado dinero, vamos, y gano, vamos. No millonario, pero un buen sueldo sí. Gracias a ellos, porque al presionarte, al cerrarte todas las puertas, tú vas buscando y vas conociendo gente, vas conociendo negocios y vas haciendo de todo. En cambio, a los que los socialistas los ayudaban, pues yo los veo que están en la misma casa de protección oficial y no han hecho nada. Digo, pues vaya,
A mí me quitaban todo, sí, y me prohibían y me denunciaban, pero lo que he aprendido. En este mundo traidor, nadie de morir se escapa. Muere el cura, muere el león, muere el tigre y muere el papa. ¿Cómo está el tiempo? Mirad. Del Barto de la Sierra. Mirad cómo está. Esta mañana no vemos el sol. Bueno, tiene que salir por allí. Está toda la niebla abajo en el... Todo eso está cerrado de niebla, está la Javileña. Es increíble cómo resulta el sistema. Todos los días veo salir el sol. Hasta el día de Navidad. Me gusta ver el ganado pastando en la lana. Ahí está la ley durmiendo. Ay, durmiéndote en la cama, durmiéndote en la cama. Desconecto, cuando lo pongo se me desconecta autóctono. Esto pues mucho les pasa eso, se ríen porque a mí nunca he denunciado a nadie, ahora mismo podía hoy mismo llamar a la Guardia Civil, que vengan conmigo. Yo tengo los papeles y ¿qué? ¿Qué adelanto con que le metan 1.500 euros a cada uno? ¿Qué adelanto yo? Yo no saco nada. Pues prefiero que aguantar a ver si esto entra a razones. Vamos, tiene que entrar. Si es que lo pone en la solicitud, he declarado los animales, todos los animales declarados. Todos los números de las vacas. Solo declaro las vacas, que es lo único que voy a tener aquí. Voy a haber metido las cabras. Y está todo registrado. Y pone todo, solicita autorización. Que solicito yo la autorización que me tienen que dar de toda la vida. Sí, y además que lo pone ahí todo escrito que según ordenanza municipal de aprovechamiento de pasto, que Jesús Manuel Martín Crespo solicita autorización. Pues lo vi nombre aquí. Luego lo enseño que lo leáis. Pasa que se pensaba que me iban a cobardar. Decía, va, este no se lo da más. ¿Qué papeles ni qué papeles? Que no pida nada, si no tenemos ninguno declarado que va a declarar él. Y ya está. A mí eso me lo dijo mi hermana, que andaba con papeles, que nadie andaba con papeles. Ella está, su marido jubilado, ella está media jubilada, el otro jubilado, ¿qué papeles necesitan ellos? Vamos, quitándome a mí el dinero de mis hijos. Pero con esta gente, agua en 10, ruina total. Bueno, vamos a ver estas vacas. Oye, que me tiro todo el año sin echarle de comer a los animales, están cebados de gordos, Eso tampoco lo puede ver nadie. A mí también hace poco tiempo me dice un amigo mío que tiene ganado, me dice, es que lo que tú haces no puede ser, yo estoy venga a comprar camiones de pienso y venga camiones de paja. Ya, pues madruga, estate con el ganado como estoy yo de día y de noche. Y en vez de gastarte 20.000 euros en alimentar a los animales, te lo das a tu mujer y a tus hijos. Claro, sí. Y me acosté yo sin dormir. Eso me dio un colega también, más que es amigo mío. Esto no podía ser. No puede ser. Metemos las vacas en un corral, echamos ahí de comer. Entonces sí que se reían de mí. Ahora intentan reírse, pero no pueden. Porque la realidad está ahí. 12 vacas viejas y tengo 50. En 2 años, para 3 años va a hacer ahora, 2 años y medio. Bueno, menos 3 bueyes que hay. Al año que viene tengo de estas vacas 70, lo vais a ver. Vamos, novillas, becerros, vamos, becerra. En este mundo traidor, nadie
Estaba durmiendo ahí abajo la vaca. Esa vaca se separa de la otra, le he quitado, le he puesto el GPS, pero nada, la tía sigue, se larga y se lleva con ella. Oh, qué bonito todos los días llamando camiones de paja a casi 3.000 euros un camión de paja. Ay, yo eso no lo puedo soportar. Entonces sí se iban a reír de mí. De esta manera se reirán, sí. Pero como dice el refrán, ande yo caliente que se ría la gente. A mí madrugar nunca me ha costado, ni llegar tarde ni mojarme, porque es mi vida. Como nunca me ha hecho, pues a mí me da igual. Y que digan lo que quieran. Como dice el refrán, ande yo caliente que se ría la gente. ¿O no es verdad? Ande yo caliente que se ría la gente. Pues eso hace. Toda la comida que hay en el campo vamos a estar teniendo camiones de comida, estaremos mal de la cabeza. Estate quieto. Este perro lo tengo que domar, Este perro hay que domarlo. Mira para atrás. A los perros hay que corregirlos. ¿Cómo se tira? Está todo loco, macho. Vamos a ver. Ahí. Chacho, no se han levantado las vacas todavía. Vamos por aquí, están ahí. Anoche, antes de encender el directo las vi que estaban ahí. Y no suena el campanillo. En este mundo traidor. Qué bonito está el campo, El otoño, el invierno. Cada estación tiene sus cosas bonitas. Los disgustos, las ruinas, todo tiene algo bonito y positivo. Están ahí. En este mundo traidor. El coche aquí, pues las traigo para acá. Tengo que cerrar esa. Tengo que poner yo la alambrada al final porque si no. Pero bueno. Ya las otras ya cada vez están menos para aquí. Esto es frío. Las vacas paran ya más para el otro lado. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte. Hoy vamos a traer para acá las avileñas. Dios mediante. Bueno, aquí no las voy a llevar a aquella finca de atrás que tengo. Hay que tenerlas separadas. Hay sentencia. Os voy a dejar. Ayer hacía más frío que hoy. Hoy para aquí no hace frío. Hace niebla, pero frío, frío malo no hace. Esta vaca se le va la pinza. Es alegre a ver si pare ya esta vez, ya la quito. Pero yo qué sé, que se muera para aquí. De vieja. La vaca que me ha echado 2 becerras buenísimas. Y ahora estaba a parir, que seguro que pare otra bicha, otra hembra. Vamos a bajar por aquí. Qué raro que estas vacas no se hayan levantado. Muy raro.
se han levantado y tirado para abajo en vez de para arriba. Esto pierdes todas las mañanas un rato, pero echarle de comer también pierdes todas las mañanas. Echarle de comer al ganado, pierdes el rato, el mismo rato que estoy yo. Que me dice mucho, todas las mañanas a darle la vuelta a las vacas. Pero, y el que le va a echar de comer también tiene que ir todos los días. Aquí por lo menos te ahorras la comida. Y encima están más gordas y más sanas. Me cago en 10, digo, si se han subido por esa calleja para arriba las vacas. Suenan como para allí. Hay una calleja por ahí para arriba, no está cerrada. Vamos, da igual, pues sale pete. Las vacas han dormido aquí. Las vacas han dormido ahí. Esa calleja tengo que poner una puerta. Siempre había una puerta. No, juraría que es el campanillo de la vaca en subir por la calle, ¿seguro? Tengo que dejar para mirar en el GPS, que no es... Juraría que ese es el campanillo. Suben por la calleja pero dan la vuelta por aquí, vuelven a entrar, pero... Chacho, ¿cómo es posible eso? Pasa que las ve un coche para ahí y me lleva a media Extremadura. Que las vacas están para aquí. Vamos, si pita el coche ese son las vacas. A no ser el del cuá. No que no. Fíjate. Media hora lo que andan los animales, macho. Yo creo que sí está pitándole a las vacas. Esa calleja tengo que tapar, vamos, que no pasa nada, porque esa calleja da la vuelta a las vacas para atrás, pero... Mira, aquí están las pisas de las vacas. Esta vaca alegre se le va la pinza, fíjate, el animal en vez de irse, aquí han dormido, sí. No ve, aquí han dormido, si he visto los GPS que han dormido aquí. Ah, te cuenta, han subido la calle arriba. Qué cosa. Eso voy a dejar. A ver si las va a echar este para abajo. Esta calleja hay que taparla. Por aquí han bajado las vacas, ¿no? Las pisadas. Esto así. Abuela madre que las trajo para acá. La alegre, la fusilo. La fusilo a la alegre. Esa vaca no sé desde que le pegaron, lleva un año, me lleva a dar un verano. Las escapa por todos lados. Seguro que han subido esto para arriba, seguro. Esta calle. Efectivamente, las vacas han subido por aquí.
A ver si se me las espanta para abajo, que se es capaz. Ahora lo vamos a entallar. Pero fíjate por dónde se han subido las vacas esta mañana. Agua. Esa vaca se le va la pinza. A ver qué susto se pega este cuando me vea. Ya suenan por ahí por abajo las vacas. Date cuenta de lo que me han liado esta mañana. Y si pitándole con el cuá me las echa por abajo. Ay, Dios mío. Por allí para allá van. No creo que ha tardado el del cuapo, me las han puntado por abajo. Si este es así. Ahora me dice, ahí van las vacas. No, eso ya sé yo dónde van. Ahora cuando van los perros, verá. El susto que se pega. ¿Os dais cuenta? Ha venido, en vez de venir a su finca, ha tirado por abajo echándome las vacas por abajo. Pues aquí tienes que madrugar mucho. Voy a echar estas pagas que han subido por aquí, macho. Ya, sí lo sé. Ahí están. Buah, para que venga. Ya lo sé, están allí. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¿A dónde están? Allá arriba. Aunque para aquí también pueden estar. Ven aquí. Ven aquí. Cacho. ¡Toma, toma, toma! Hijas de la chingada. Por venir esta tarde un poco más tarde, ¿habéis visto? Bueno, no pasa nada, las vacas están dentro del hábitat. Ellas iban a dar la vuelta para arriba, lo que pasa es que este no escuchasteis como pitaba. Me las han puntado por abajo, son así. Yo sé que mañana tiene gente que toca a los animales. ¡Toma, toma, toma! Chacho, qué bonitas están allá arriba subidas. Son 8, 7, 8. En este mundo traidor. No, esa calleja la tengo que cerrar por una puerta. Siempre hemos tenido una puerta, lo que pasa es que como yo no había vuelto a estar para aquí, pues está todo. No verás rodelas del cuasca abajo por abajo. ¡Toma, toma, toma! Ya está el perro con ella. Me las va a bajar por abajo y me las va a meter por abajo el perro. Me va. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Eso me va a hacer el Byron. Me las va a bajar por allí y van a entrar las vacas por abajo. Digo Byron, sentencia. Aquí que no pase frío nadie, mira toda la línea de roble que tienen aquí amontonada. Esta está abandonada toda. Bueno, pues la echamos por allí y que suban por abajo. ¿Qué más da? Dicen que sin salirse de la torba todo estrellar. Mirad qué montones de leña tienen aquí, de roble.
Cuidado el dinero que han ganado esta gente, ¿eh? Tienen montones de leña por todos lados tiradas. Y la gente pasando frío. Cuidado, vale. Morir se escapa, muere el cura, se alegre, escapa de las otras, macho. Se lleva a la hija se lleva a la otra. Y vamos a tener que fusilarla. Carne para la picadora. ¡Toma! Qué bonito es el amor. Todo por vuestra culpa. Mira, las vi con el GPS a las 7 en punto de la mañana allí. Están las vacas hechas. Si no hubiera hecho el directo, vuelvo a mirar viniendo para acá y hubiera bajado con el coche por aquí. De esta manera el bobo este me las espanta para abajo. Así que a ver qué hacemos. Todo por culpa vuestra. Topa cabras muy buenas, aquí las tenía yo y comían las cabras a barullo, pero no quiere que haya ganado aquí, pues ya está. El tema es que se llenan la boca de que hace falta más ganado. Hace falta ganado, se llenan la boca de eso, pero luego mete ganado. Que tienes que andar aquí a palos, pero vamos. Pero a palos. Muere el cura, muere el lío. Este muchacho no sabe que esta vaca tiene GPS, no se lo dice la gente. Cada vez que me ve me está metiendo trolas, que si para aquí, que si para allí. Yo cago en 10, macho. Que me tiene como... No sabes. Estas ya están bajando, estas ya suben el arroyo arriba. Se va. Bajan por ahí para abajo, el perro las ha bajado. No, pero esa vaca se le va la pinza, Esa vaca no sé qué hacer con ella. Si pare ya de una vez, yo qué sé, o quitarla. Si esta vaca me está dando un verano, que le quitaron el poder, el animal se coge una manada y se va a partir de las otras. Mira por dónde van. No hace falta ni que fuera yo. Pues por ahí ya van camino de... Ahora entran por ahí para arriba, sola. Abajo el perro, vamos. Alegre y compañía. ¿Qué puedo hacer con esa vaca? Se va la tía, se va. Si pare, en cuanto que te la becerra tenga algo la quito. Me da igual, me da pena, pero no podemos andar así, se va de las otras, se va. Se va el caimán, se va el caimán. Se va el alegre, se va el alegre. Se va el alegre, se va el alegre. Alegre bandolera, hay que la vuelta que me ha hecho de esta mañana. Se va el alegre, la tenía que llevar a un cercado aparte, pero es que tampoco quiero darme la parte con otras vacas, porque después se separa la manada. Es que nada, esa vaca, aguantar hasta que pare, después ya llamar a mala carne y matarla y chavo, si no pegarle un tiro y yo qué sé. Eso no se puede tener ya, lo he visto yo, esto es imposible. Otro día la meto por un lado, se junta, se va por otro. Cuando está sola, se va un poco, pero vuelve. Pero cuando se junta así con una mana como ahora que están 5 o 6, ayer está todo el día sola, fíjate, pasaron anoche al lado de las otras y se juntaron con las otras. La otra noche que os lo enseñé. Se va el caimán, se va el caimán. Hola. Todo esto lo que tiene puesto el muchacho mío para su ganado. Todavía hay 2 de esas tapas todas. Ahí le ponen una regata y una comida y ahora mismo hay una comida que voy a traer las avileñas. Porque no, como no está vallado esto, pues con los collares vale. Date cuenta la vuelta que me ha hecho dar esta vaca. Está la madre que la trajo para acá. La voy a apuntar. Las otras están para ir para la carretera, llevan ahí todo el día para allí y ni se mueven. Una comida, esta vaca. Pues como empiece a dar guerra me la llevo sola para allí para casa.
hasta que para, después de que para, que críe un poco la becerra, o becerro, la cojo y la mando a tomar por saco. Eso es un animal rebelde. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Esta la pasa como a Puigdemont, le han quitado el poder y se larga. Mira, le va adelante la primera, es que vosotros la podéis ver, va a la primera y le da igual, agacha la cabeza y andar, ya puedes pegarle. ¡Oh! ¡Estacio! ¡Oh! Va a la primera, la becerra suya detrás, la otra becerra. Ahora me llaman. Ahora me queréis, ¿no? ¡Oh! Ahora me quieres, ¿no? Ahora me amas. Todo zumbano, mira, con el cual las vacas se ven por allí y entran para allá. A la gente, ¿viste cómo pitaba? Pi, pi, pi. Pero ¿qué tienes que espantar las vacas? Es un normal, si es que lo cojo de cerca y es que a veces tentan ganas de estallarle la cabeza, pero como luego va la policía y te denuncian. ¿No ves la vaca esta? Se coge una manadina y se va y es que no puedo hacer nada, ¿eh? ¡Oh! Sé qué hacer con esta vaca, sí. Esperar que para, matarle, tomar por saco. Si no se puede estar, tantas más tranquilas que nadie, este zamarro, nada más que dando guerra. Y ya puede haber comida, el otro día viene de comida, pero impresionante, y la vaca corriendo, yo sé, pero es que hay días como la luna, estamos ahora en menguante, yo creo que es que le coge como la luna, hay como las personas que le afecta la luna y hay lunas que le da por andar. Soy rebelde, alegre, es la vaca más rebelde. ¡Oh! El tonto del cacho. La mando para matadero, ya ves que está preñada. Para aguantar. ¿Dónde va? Buen día. Ya te va por el camino para adelante en vez de meterse para acá. Si esa vaca está tocada de la cabeza. Con lo digo yo que esa vaca está mal. Se le va la pinza. Todas se han parado todas aquí en la puerta y coge la tía por el camino para adelante llevándose a... Y ya puedes correr, que se te va, le importa, ¿no? Esa vaca puede estar todo el día detrás de ella y no la metes en el corral. Esto es camino adelante en vez de meterse para aquí. Se paran todas en la puerta y la tía pim, pam, con la cabeza agachada. O sea, se parecía, yo qué sé. Fue la madre que la trajo para acá. Mira. Va la primera, pim, pam, pim. Y les da igual, esa vaca le da igual. Ya la puedes matar a palos, que le da igual a la vaca. Ella le metió en su cabeza. Así, es que te mata a todas las vacas. Parece como una cabra golosa, macho. Date cuenta. Es increíble. ¡Toma! Mira, ven. No, que no. Para las otras están parando, pero ella no. ¡Toma! Date cuenta. Las que... ¡Toma! Todas me paran mirando menos ella. Estos son los momentos que si tienes una escopeta le pegas un tiro. Son momentos claves en la vida. Abuela madre que la trajo. Shh, ven aquí. Abuela madre que la trajo. La que me está liando la vaca esta. Sí, pues estaremos en menguante. Tengo que averiguar qué luna es la que la afecta, pues esta vaca todos los meses me la lía. Ay, Dios mío. Lo que hay que hacer por una vaca que está en peligro de extinción. Si no está, ya estaba metida en el matadero. Me da igual, todo el camino adelante. Pero totalmente en contra de estar las otras, que las otras están para la carretera para allá atrás. Ella se coge su manada y pim pam a escapar de las otras. A ver qué hacemos. Ven aquí. La fusilamos. Ven aquí. ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! Están mal de la cabeza estos perros. Anda, la patada que le ha pegado al perro le ha quedado bien. Ahora hay que correr, si no estas vacas se van.
a escapar de mí. Hija de la madre que la trago. Un cuchillo ahora mismo con medio las tripas. Pero vosotros creéis que esto está viendo la cabeza. Esto, que se va a tía, no importa. A ver si ya trochan para allá. Ahí le puedo coger. Ven aquí. Ven aquí. Coja poste que la vaca sigue camino adelante. Como le corte la... Esa vaca está tocada. Esta raza autóctona se le va la pinza alguna. No la pinza, que ellas quieren vivir totalmente en libertad. No entran nunca aquí en las barreras. Ven aquí. Mira que le he quitado el campanillo. Va la primera, vosotros no la conocéis, la primerita. Fíjate lo que han bajado. Por unos 4 kilómetros. Ven aquí, Bailo. Vamos a tener que meter nosotros por aquí. La vaca tira para adelante, ¿no? Hija de la madre. ¡Toma! Mira a ver si la vaca se mete. Fíjate, hostia, con la tía. Esto es para reírse por no llorar. Ya se paró cuando me vio. ¿Dónde va? Tira para arriba que te. Como llame esta mañana te sueltan el zamarro. Hostia, no para. Hija de... No es que yo os lo diga, es que lo veis vosotros. Ya dio la vuelta, por fin. Tengo 1000 vídeos de las cosas que hace esta vaca y flipáis. La tía se va, ya os cuenta la otra noche. Estaban durmiendo allí, se han levantado a las 2 de la mañana, han pasado entre las otras y se ha alargado. Bueno, hoy era el día de liarla. Échalas para allá. Ah, cómo no vuelve. Se le va la pinta a estas vacas, hombre. Esa vaca hay que quitarla. Y veis, en vez de meterse para allá, ella todo el camino, pero se tira todo el camino antes hasta que revienta a andar. Le da igual, no para y no para y no para. Ahora para arriba otro montón de hectáreas. Aquí está toda la alambrada rota, que la rompió este tío y hay 300 pinos cortados. Pero sí, pues esta vaca ve un hilo de alambre no se mete. No rompe alambradas ni nada, es que coge el camino y no para. Esta mañana le ha dado por darse la vuelta por ahí. Bueno, si os voy a dejar. Luego se hacen muy largos los directos y no gano un duro ni gano nada. A ver si gano dinero, porque esto no puede ser. No veis, todo eso está roto de la valla, toda rota. Estas vacas estaban allí metidas, pero ayer noche se pasaron para acá. Estaban durmiendo ahí, digo, voy para allá. Sí. Han cogido la calle arriba. Y esta vaca no iba para abajo, iba para arriba. Pasa que el del cual se pone a pitar como un tontino, jala. Echalas para abajo. Menuda vuelta me ha hecho dar esta tía, güey.
Tengo que venir y poner esta valla, poner postes como sea y tapar eso yo. A ver si lo tapo y me denuncia el ayuntamiento por taparlo. Estos son capaces. Va, yo estas cosas, como las llevo haciendo toda la vida, las llevo bien. ¿Sabéis? A mí que el ganado se me taca, porque sé que son animales, el animal no tiene sentido común. No como las personas, pero que tragan las personas es lo peor. Los animales hacen estas cosas que saben. Esa vaca le quitaron el trono, era la jefa, y el animalito pues no quiere parar allí. Entonces ella busca su manada y su entorno. Por eso va aquí la primera, porque es la líder de esta. Y siempre se lleva ganado joven. Y eso pues hay que entenderlo, el comportamiento animal, y tienes que aguantarte y qué más da. Después no se te olvida esto todo. Lo malo es como es el cuas, ¿para qué le pita a las vacas? O sea, mismo te encuentras para aquí otro y empiezas, ¡oh, que estaban por aquí las vacas! Ahí hacen daño, si es un monte todo. Pues te mandan 400 mensajes de teléfono. Y te las ven ahí y te dicen que las han visto para la carretera. Y la gente no sabe que tienen GPS y estoy yo siempre encima de ellas. Pero la gente como es así de exagerada y de envidiosa, pues así es. Ay, Dios mío. Estas las podía haber dejado para ahí todo el día si quisiera, pero no quiero. Pues quiero que se junten con las otras. Chacho, la que me ha dado esta mañana. Sí, pues esa vaca en cuanto que para, acordaros que la vais a ver el camino del matadero. Me da pena, pero a nadie le da pena. Te ve la vaca por ahí y te están llamando la atención. No te lo dicen a mala fe, pero dicen, buen día, el otro día estaba una vaca para aquí. Buen día, está una vaca, la vaca está donde que está. Pero a estas vacas autóctonas le pasa eso, se le suele ir la pinza alguna. Que esa vaca la he visto todo el verano, las que me lleva a dar, ¿eh? El otro día otra vez, todos los meses. La luna. Escoge la luna. Están las otras más tranquilitas que eran todas. Si no fuera por esa vaca, vivía como un rey. Buen día. Esta vaca me está tocando a mí la vida. Esa vaca podía criar otra cría más, pero no la voy a quitar. La voy a quitar, aunque luego me da pena, me da igual. Ni pena ni nada. No puede ser. Cuando las cosas no pueden ser, no pueden ser. ¿Ha visto el paseo que se ha pegado la vaca? Buen día. La madre que la trajo para acá. Alegre, alegre. ¿A quién quiere engañar el bobo ese? Que lo escucho pitarle con el cuá y tirar de su finca para adelante un buen cacho. Después se va allí a una carnicería que para todas las mañanas a buscar el pan y empieza, ¡oh! Escapan las vacas, escapan. Y luego ese cortó las alambres ahí que estaba en la subpisada, que la he visto yo. Se lleva toda la vida cortando alambra. Todos estos chiquininos que malos son. Vamos. No, hombre, es que me está diciendo no que la mate cuando empiezan a dar problemas, porque conflicto no me hace ninguno, porque estos montes aquí no hay nada. Pero bueno, sí.
La voy a quitar, si no la he matado porque estaba preñada. Ya la voy a quitar. Ahora vamos a tener para acá un montón de ellas. Esta vaca, cuanto que para, tenga la becerra poco tiempo, que ya coma el animal, se la quito. Que es que están todas más tranquilitas, no tocan una alambrada, no tocan nada. Esta tampoco rompe alambrada. Está el problema que se va. Mira todo lo que van dando para arriba, que me quedan para atrás, va, pim, pam, pim, pam, pim, pam. La tía delante puesta y no para. Son como la cabra golosa. Dicen que la primera y la última para la cazuela. La primera por golosa y la última por vieja. Esta vaca me atrevo a apostar que la meto y por aquí y se me sale por el otro lado. Voy a estar toda loca. Voy a tener que ir a subir a cerrar las puertas. Madre mía, la puta vaca. La vaca. Ay, Dios mío. Como para quedarte dormido en casa. Quédate dormido. Que te va... Ahí han dormido, hemos subido por esa calle, hemos dado una vuelta de kilómetros. Y mira por dónde van por ir para arriba, las corriendo. Pero bueno, esto es salud. Hay gente que sale a hacer footing, pues nosotros los ganaderos de sierra salimos a pasear por la sierra. Va el perro con la lengua por fuera. Vaya vida. Lo que hay que hacer para ahorrarte 5 duros. Luego es que me dicen algunos colegas míos, yo voy a estar corriendo todas las vacas, yo he hecho de comer. Luego es que no me queda nada, no te queda nada. Claro, a mí tampoco. Como a estas vacas le echaba yo de comer no podía criar tantas becerras, porque o sea, tendría que vender las novillas, tendría que venderlo para pagar lo que se come y se lo comerían todas las vacas. Sí, yo estaría descansado, pero bueno, tú te cansas un rato, luego descansas y vuelves a tirar. Otros creen que todo lo que han andado las vacas. Vamos. Otras han pegado esta mañana una buena vuelta. Ya está entrando para la finca. Esa vaca hay que quitarla y fuera. Y si la cogiera me la llevara allá cercado esa vaca sola. Allí le ponen una alpaca grande que para allí. Tomar por saco. ¿Sabéis lo podía hacer? Quitarme este problema. Lo que pasa es que es la luna, de aquí a unos días se tranquiliza y se acabó. No se vuelve a mover el animal. ¿A dónde van? Sueña con un calavera. O esa vaca, cogerla un día en un cortafuego, soltarle, meter una soba con los perros, cortafuego arriba, cortafuego abajo, hasta que la vaca reventara. Lo que pasa es que eso es maltrato animal. Yo sé que el animal se le va la pinza y ya está. No tiene culpa de nada. Es mejor llevar al mata. Ahora va tirando para arriba, pero tú te crees. ¿Dónde va? ¡Toma!
Pero será posible. Las cabras te hacen estas cosas iguales. Uy, hay días las cabras, hay días que se le va la pinza toda. Bueno, nos hemos ahorrado un saco de pienso. Un saco de pienso no es dinero. Hombre, claro que un saco de pienso no es dinero. 30 sacos ya es dinero. Y 320 y tantos sacos, uno al año, también es dinero. Y no lo tenemos. En cambio, tenemos aguante. Eso sí tenemos. Todo esto me lo ha causado el que ha cortado la madera, el que ha roto la alambrada, ¿eh? Me ha dado un verano que no he tenido verano. El tío este. Ya verás cuando terminemos la madera que vaya vamos a poner. Date quieto. Llevan ya las vacas para allá. Ha terminado el verano, ni vaya. Llegamos a Navidades, ni vaya. Ni nada. Y yo sigo aquí penando. Esto no hubiera roto las vallas, las vacas no se salen. Las sueltas tú un día porque quieres, ¿vale? Pero claro. El otro se ha llevado una millonada de dinero y al pobrecito que está para ahí con el ganas al que han fastidiado. El ayuntamiento riéndose. Y toda la gente riéndose. Y el culpable es el forestal, que no viene y lo denuncia. Ya han entrado para allá, si te están ya cerca de la carretera. Y así es la vida, autóctono. Esto es lo que hacen los documentales, animales. Me tenían que pagar a mí un dinero por enseñarle estas cosas de comportamiento animal. El estudio de la vaca berrenda. Hay vacas que se le va la pinza. Hay vacas que cuando son destronadas de su poder buscan su manada. Crean hacer una manada aparte. Eso hace esta, le pegaron, le quitaron el trono y el animalito pues no se da cuenta que la vida es así. Nosotros al rey de España lo echamos de España. Y el hombrito no se ha buscado su manada, se ha ido de vacaciones. Pues rompieron toda la alambrada, a ver qué hacemos aquí. Ahora llega a casa, corriendo. Dúchate, viste, te ves tan moraleja. Tengo que hacer papeles, tengo que hacer unas cosas. Luego bueno, pues hemos dado una vuelta esta mañana de... Sí, por lo menos 8 kilómetros hemos metido. Por ahí para abajo hay un montón. Parece que no, pero son curvas así. Andas un montón y luego para arriba. Era para hacer una plataforma que lo... Mira, ya se ha puesto la vaca la última, no os dais cuenta. Porque no quiere ir donde las otras. Ahora os lo enseño. La vaca ya se va quedando para atrás. Antes iba todo el rato delante escapando. Cuando vuelve al redil, se va quedando para atrás para que yo me vaya. En cuanto yo me voy, se da la vuelta, llama a la becerra, y la becerra se da la vuelta y se lleva a la otra hija también y ya se van todas.
hay una comida para aquí impresionante y le da igual al animal, ni comida ni nada. Echas para allá. Buen día. Echas para allá. Y corren por ahí para abajo. ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? Estas vacas las matas a palo y con los perros y no obedecen. Están mal, si la veo yo la vaca que está mal. No controla, sí que pilota bien, pero que si le da por se va. No quiere entrar en el redil. Le pasa como a mí, que no quiere entrar en el redil. Pues a esta vaca le pasa igual. Y es así. Otra cosa. Esto porque lo habéis visto vosotros, se lo cuenta a cualquiera, no se lo cree. No, si los animales no, hoy que no se mueven. Hoy que no. Cuando yo veo las rutas que hace con el GPS y se las enseño a la Miriam y al niño, digo, ¿tú te crees esta vaca? El otro día han estado tranquilas aquí. Han ido para allí, de allí para allí, de ahí se ha ido para allá atrás. La he metido yo en la finca aquella. A las 2 de la mañana ha salido a arrancar andando, ha pasado por aquí. Estaban echadas la otra manada ahí arriba, ha pasado por aquí abajo y se ha ido para allá atrás. Con toda esta manada, lleva 2 días separada. Es que si ves los recorridos que hace con el GPS, dice, pero ¿cómo este animal puede ir de esta punta para la otra en 5 segundos, en minutos? Es así. ¿Y qué hace? Antes tenía el campanillo, se lo he quitado, es igual. Y dices, ¿cómo es posible que este animal haga estas cosas? Mira, las otras vacas están para allí enfrente. Hay una comida allí brutal. Y olvídate. Y ahora mismo está aquí, no está otra vez despacino. A que yo me vaya, cuando yo me vaya, da vuelta. Esa vaca estaba que quitaba aquí. No, si no tengo navidades ni tengo días de nada, no puedo ir a ningún sitio. Porque no está, si estoy en la finca va allá, pero no estaba allá. Buen día. El pescuezo te van a cortar en el matadero, no te preocupes. Cuando te veas allí en el redil de la muerte te vas a enterar. Cuando te empiece el olor de la sangre y vayas metida camino de que te peguen el zumbio en la cabeza, verás cómo se te van a quitar las bobas de correr. Si supiera el animal lo que le puede pasar. Pasa que ahora pare y cuando la cría es pequeñina está en manada. Cuanto la cría crezca me la vuelve a liar. Aquí son unas santas, todas no se mueven. Pones una cuerda de alpaca, no la tocan. Y solo por esa vaca me cago en 10. Bueno, esto ya está controlado. Hombre, la vaca iba para arriba, lo el otro del cual le pitó la echó para abajo también. Todos los factores coinciden. Si el otro no la toca, la vaca había subido para arriba, había estado más cerca, pero al echar al otro que pitaba, pi. Mira, tocar las vacas, le tengo que tocar yo en la cabeza. Así está, que nunca valió para nada, toda la vida en el paro metido. Mira que nubes vienen de Portugal, va a llover, Señorito Julián. Los animales son así, yo digo que llevo toda la vida con esto, y las cabras hay días, a lo mejor quieren irse para allí hoy, y tú no quieres ir para allí porque estás cansado, o dices, no, voy a echarte las cabras aquí a este cerro, y tú echas las cabras aquí, y las cabras están nada, si se te escapan y se te van allí. Y ya llega la tarde, y las quieres bajártelas para abajo, y cuando las echas por ahí para abajo, dices todo lo mejor, pues yo a veces echaba las cabras por aquí, y me bajaba por aquí a hablar con la gente de los olivos, cuando las cabras no salen, se daban la vuelta y van donde ellas... Como del corral las cabras digan que quieren ir a un sitio, llévalas a ese sitio porque si no se van ahí tarde más, tarde menos se van. Porque le pasa eso a los animales, yo llevo toda la vida con ellos.
Como ellos digan que hoy quieren ir allí, déjala ir. Es que encima comen mejor, hay que dejarlas a su aire. Como tú las quieras meter y dices, no, hay que remacharlas. Al final el ganado se larga. O estás encima de ella con los perros, o a la mínima que te sientas a comer un cachopán, ¡fum!, se te largan todas las cabras. Os lo digo yo, y el que sea pastor como yo lo puede decir también que es cierto. Y la oveja igual. Como te digan que se quieren ir para aquel lado, déjalas porque se van a ir. Eso os lo digo yo y lo puede decir cualquier pastor, lo puede escribir ahí. Lo que pasa es que nosotros nunca nos han estudiado, toda la vida han dicho que los pastores somos los más analfabetos del mundo y a tomar por saco. Pero si esto se escribiera un libro del pastoreo, lo iban a decir y vamos a coincidir todos los pastores. Esto es así, los animales son así hay días y días y... Igual que hay días que llegas al corral, le abres la puerta y tú quieres ir allí, ¿y cómo las cabras saben que van a ir allí? Es porque al final tienes una conexión con ella que tú mismo piensas dónde quieren ir ellas. Porque eso lo juro y yo he hecho pruebas con amigos míos. Hemos llegado al corral, he dicho, antes de llegar a la majada, le he dicho, hoy vamos a ir con las cabras a tal sitio. Y le he dicho, a que las cabras abran la puerta y pueden ir y van a ir a ese sitio. No, 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 hoy que no. Dice, ¿y cómo? Yo, no sé, si es que hay una conexión luego entre el pastor y el ganado. Nosotros mismos ya nos convertimos, pensamos como una cabra. Bueno, pues ya está. Ya podemos irnos a trabajar lo que queramos. Como me decía a mí uno, tú trabajas, que aunque estés reventado, trabaja. Que después cuando coges el dinero se te olvida lo que has sufrido. Eso sí, ¿verdad? Pues igual. Ya se me ha olvidado la que me ha dado esta mañana. Pero pasa que lo que hay que tener mucho aguante, gente no tiene aguante. Empiezan a vender vacas y se quedan sin vacas. Esta me da problemas, esta le pega a la otra, esta los cuernos son muy largos, no está por el cepo. La otra no sé qué, al final tienes 3 vacas, empiezas a quitar vacas. Cada uno es como el ser humano, hay que comprenderla y aguantar cada una tiene sus locuras, ¿qué más da? Nadie es perfecto en la vida. Pero es que es cierto, ¿sí? Empieza a pasa con las cabras, empieza, esta le pega a la fulana, esta tiene el cuerno no sé qué. Y al final, pues no tienes ninguna. Y esto igual, la pantoja está otra gente. Esa vaca yo la quitaba. ¿Pero por qué vas a quitar la vaca? Es que es recia. Pero si la vaca hay que buscarle las vueltas, ahí está. Aunque la relojera, que cuando pare se te arranca, pues ya sabes, cuando está recién parida, pues estarte unos días retirado, ya está. Pero el animal tampoco por eso la vamos a matar. Si tuviera una enfermedad que no pudiera dar leche, que tuviera mamitis o tuviera pues, una cosa que no tiene cura, sí, pero eso se quita. Igual que la alegre, me dan ganas de quitarla. Después lo ve y dice, si es que me ha parido 2 becerras buenísimas, ahora va a parir otra vez y dice que se muera para aquí, pero claro, no, esta vez la tengo que quitar. A ver, a ver. Porque esa vaca ya no se tranquila, esa vaca ya se la ha ido. A lo mejor, yo qué sé, a ver si cambiará cuando para. Y esta, me atrevo a apostar que es capaz de subirse por ahí para arriba, dar la vuelta hoy. Va a ir. Yo cuando pienso que yo nunca denuncio a nadie y que a mí todo el mundo va a denunciarme, los de mi pueblo todos a denunciarme, pero lo andan enreando, ¿eh? Pues tengo unas ganas de denunciarme los perros. Madre mía, qué ganitas tiene, sobre todo una pescueza. Son 3 o 4 podemistas que hay aquí que son malas como la quina. Aunque ya vimos que adelanto yo con denunciar al resto de... Que los podía denunciar, llamar hoy mismo a la Guardia Civil. No dice que a mí la Guardia Civil no me quiere. Y dice, oye, que lo escriba aquí cualquier Guardia Civil. ¿O no? ¿Es cierto o no es cierto que hay que tener autorización para pastar en los montes en los que son de ayuntamiento? Hay que tener una autorización de toda la vida de Dios. Pues aquí no, aquí... Como solo me la piden a mí, dicen que no hace falta. Bueno, pues ya está. Nos hemos dado un paseo por la
Claro, es que si yo me pongo a poner la alambrada, son capaces los del ayuntamiento de llamarme la atención y decirme, ¿tú quién eres para poner una alambrada ahí? Es que lo que pasa es que esto es público, eso lo tiene que poner el ayuntamiento o el que lo rompió. Pero es que lo mismo me pongo ya a poner alambre, es que me lo ha dicho más gente, ten cuidado, porque estos son capaces de denunciarte. Claro, si no yo compraba un par de rollos de malla, son 200 euros, ponía yo, traía para acá un par de chavales, unos postes los ponía yo, pero claro, lo mismo me coge la señora alcaldesa y me manda para acá al Ejército Nacional. Que es que esa también hay que pensarlo, que es que lo que pasa. O aquí mismo, también yo tenía pensado de este canchal poner una malla y de aquí otra malla ahí. Y ya las vacas no venían para acá. Por eso está todo vallado. Se cerraban las puertas. También lo he pensado, por ahí para ir las vacas no pasan, hay mucha canchalera. Y esto aquí lo hacía yo con poco alambre, 2 postes y poco alambre. Y aquí si nada más son de 50 metros. Pero claro, pones esto aquí, te vienen los cazadores, te cortan la alambrada, porque dices, es que eso tenemos que eso es público. En vez de saltar o abrir, pasar por otro lado. Es que aquí lo que pasa, que aquí todo el mundo tiene derecho. Luego en la de esa de Santibáñez van los cazadores a cazar y no rompen puertas ni cortan nada, yo es que no sé. Aquí me cago en día, hay un grupo que vamos. Dice que 15 que la puerta de la cierre, que esté con el ganado, sino que la cierre yo. No tiene por qué cerrar ninguna puerta, encima con chulería. Ya está, yo qué sé. Ese es el problema que hay aquí, uno de los problemas. Si no, aquí lo he pensado yo muchas veces. Lo de ese canchal. Aquí un trocito de malla. De aquí hace otro canchal grande, otro trozo de malla. Las vacas por ahí no pasan. Ellas vienen aquí andando y se dan la vuelta para atrás. Hay muchas hectáreas por ir para allá. Ya que a eso me cuesta mucho taparlo. Porque eso ahí hay que cortar todos los pinos que están tirados encima de la valla, que los tiró el portugués este. Eso cuesta mucho. Y luego ahí me han cortado, cortan el alambre por ir por el camino. Ese trozo que quede de monte. Pero aquí sí que lo voy a tapar. Pero claro, esto lo hago yo aquí. Lo primero esto, lo de los jabalines. Esto es otro ayuntamiento, le haces un escrito, le dices, solicito poner un trocito de malla aquí para que el ganado no se vaya. Pero claro, aquí va y te dicen, cuídalo tú. Y si no, vete del pueblo. Y luego van y le desbrozan a uno con 5 ovejas y le hacen una puerta. Toda una vida luchando con el ayuntamiento. Se ríe la Miriam de mí. Dice a Miriam, toda la vida te conozco luchando con el ayuntamiento. Y pues tú ya tú lo estás viendo y yo hago algo malo. Yo solicito lo que me pertenece y no me lo quieren dar. ¿Qué culpa tengo yo? Decía anoche la Miriam, vamos a hacer un directo ahora, enseñar todos los papeles para que los lean y vea la gente lo que has pedido y todo, todo. Ya lo hacemos mañana. Una cosa tan sencilla. Y que te preparen una historia tan grande, yo no entiendo. Yo es que es una cosa que no la entiendo. Otra cosa que yo dijera, no, darme un contrato de solo para mí. Yo no estoy pidiendo la autorización como cualquier ganadero. Pero claro, aquí los otros ganaderos dicen que ellos no necesitan nada. Pues ayer, si supierais el bufete de abogados que me ha llamado, el abogado que me ha llamado, sí que es famoso. Me ha dicho, dice, barro el ayuntamiento, dice, vamos, estás ahí con el ganado, un chico joven con 3 hijos toda la vida, y que te estén en ese pueblo ahí, vamos, en este pueblo, que te estén ahí la burocracia. Nada más tenemos problemas con los políticos, solamente con los políticos, chacho. Solamente tenemos problemas los ganaderos con los políticos, solamente. Es que no hay otra cosa. Ah, buen día. Solamente con los políticos. Esto es que hay que echarle de comer aparte. Porque yo esto de los animales lo he dicho aquel tiempo.
A mí me da igual que llueva, que haga calor, me da igual. Los animales que tengo que estar día y noche con ellos estoy, me da igual, porque es mi vida. Pero que cosas que son tan fáciles de resolver y que tengas que hacer un mundo de una tontería. Os dejo, que paséis un buen día. Ahora voy a ir al sindicato a hacer unos papeles que tengo que hacer en el sindicato de los ganaderos. Y luego tengo que hacer unas cosas por ahí, a comprar también algo por ahí. Voy a ver si luego si echamos para acá el muchacho y yo las avileñas. Los días las íbamos a traer, pero las mezclé un poco y ya las voy a dejar. Larga vida al rey. Cuando el humo va para allá, para Portugal, no llueve, va a hacer frío. Si ese humo fuera al contrario, estuviera así bajo, aquí estaba lloviendo a tope. Eso son señales de cuando sale el humo va así rastrero para allá, va a hacer mucho frío. Pero frío del norte que viene. Puede llover, pero agua poca. Cuando viene de aquí para acá, que viene el agua, el viento del aire de Portugal, que el humo viene de Portugal para acá, entonces significa que va a llover bastantes días. De aquí no, de aquí pueden caer 4 gotas, del norte, pero frío sí. La gente de campo sabemos leer todas las cosas estas. No sabemos leer libros, pero bueno, hay otras cosas que sí hemos aprendido a leerlas. ¿Qué vamos a hacer? No todo el mundo va a la universidad. Qué pecado no haber estudiado. El rocío de la Jara. Esto hay veces que te sabe toda la comida cuando estás con las cabras todo el tiempo entre jaras. Te sabe toda la comida jara, toda la boca jara. Son unos sabores que no se te olvidan en la vida, unos olores. Yo soy un hombre de campo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido pobre? Si en esta vida 24 años perseguido por el ayuntamiento. 24 años, que se dice pronto. 24, ¿cuándo será el día que llega al ayuntamiento? A pedir, a hablar cualquier cosa y me salga bien. Porque es que vamos, que voy a Santibáñez, el Alto, le pides cualquier papel, una muchacha que está allí sola y que te habla bien, te da los buenos días, te dice ahora mismo no sé qué y te hace lo que te tiene. Madre mía, y aquí te miran como un toro atravesado. Ya se cuento que estafa el ayuntamiento, madre mía. Se cuento que pueda percibir algún dinero del ayuntamiento. O dice, es que esto es para la subvención, que esto no es para la subvención. Yo tengo hectáreas de sobra allí. Esto es porque esta finca es término de Santibáñez el Alto, como aquello mío. Esta finca está para vacas ideal. Esta finca, para las inspecciones de ecológicos, allá arriba cuesta mucho. Porque las vacas no está vallado, son miles de hectáreas y todo andando. Entonces hemos planeado, yo y los técnicos míos, y dice, bueno, pues a ti te pertenece la finca, pide autorización para la inspección de ecológico, que llegan los tíos ahí con el coche y se ven las vacas todas bien ahí, todo. Están todos con miedo, si esto no tiene... Mirad cómo está de canchar, aquí no te dan un duro. Están todos con un miedo que vamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que para que se pueda esto certificar también ecológico, tengo que certificar yo, necesitas la autorización del ayuntamiento, como que tú te has autorizado a meter aquí las vacas, yo no puedo llegar y meter las vacas ahí, que vengan los de la inspección y le digan, no, esto me lo tienen dado. No, ¿cómo que dado? Papeles. ¿Cómo es posible que los jubiletas, gente que está jubilada, gente que está defraudando a Hacienda como hay otro, a la agencia tributaria, estén más protegidos que yo? No protegidos, que esto lo están haciendo todo para que los otros no tengan que pedir el papel, que nunca lo han pedido, ni yo tampoco hubiera dicho nada. Si a mí me lo da, vosotros ni os enteráis de lo que hay aquí, porque yo nunca he dicho nada.
Ahora, yo cuando ya van, que van a fastidiarme a mí, pues oye, pues aquí somos todos cristianos o todos blancos, o todos negros. Aquí las leyes son para todo el mundo. Y se están riendo. Estos se siguen todos riendo de mí, porque como saben que yo no denuncio, que la policía a mí no me traga, ni yo tampoco los trago a ellos, que paso de la Guardia Civil. Pero bueno, ya irá el abogado mío que me ha hecho abogado, ya iré yo con ellos, ¿verdad? Pero estoy esperando, porque no quiero que tampoco le hagan daño a nadie por culpa del ayuntamiento. Baja un coche por allí. Ay, Dios mío, esta vida que dura es. Decía el muchacho mío que a él no se la van a liar, que él dice que se presenta en la puerta delante. He dicho que no, te la lía igual, ya te puedes presentar en la puerta. Dice, a mí no me van a tener 2 meses como te tienen a ti. Digo, no, a ti te van a tener más, porque encima eres más joven. Ah, bueno, tío, qué risa. Pobre la gala que le espera. Ah, va allí un camión, va un trailer para adelante, van a cargar madera para ahí. Ay. Ay, ¿dónde está mi tierra? ¿Dónde están los luceros? Y una mañana de Navidad, cada vez que me acuerdo, llegar al corral por la mañana, no era de Año Nuevo, el día 1 de un año nuevo, llegar a la Majay que no había ni una cabra. Estaban todas las cabras para ahí esparzurras por toda sierra. ¿Qué le pasaría aquella noche a las cabras? Ah, pues el camión baja para abajo, irá a buscar esa madera que os grabé yo esta mañana. Que aquel día también me la pegué buena. Un día de Año Nuevo. Madre mía. Llega a las 8 de la mañana al corral, ni una cabra. Las puertas estaban rotas, se reventarían con lo que fuera, yo qué sé. Se ven chivos, cabras, parías, preñas. Para ir buscando cabras por... Tuve que subir por ir para arriba y me encontraba cabras por todos lados atajadas. Qué día también. Me dice la Miriam, dice, te llevaste las cabras para allí y se acabaron los problemas, llévate las vacas. Digo, pero es que lo que me dice mucha gente, ¿tú por qué te tienes que ir? O sea, que te vayas, porque yo de aquí ya os he dicho, cuando tenga 100 vacas me tengo que ir, porque hay comida para 100 o 150 vacas, no es más. ¿Por qué me tengo que ir yo? Porque le de esto es envidia. No, es que estoy haciendo algo ilegal, yo estoy haciendo nada ilegal. Ellos sí lo están haciendo ilegal, yo no. Que hasta la mira me dice, alquila una de esas para ellos, vete a una de esas. Y pero yo, ¿por qué me tengo que ir? Si es que me dicen los que me llevan los papeles y todo. ¿Y tú por qué te tienes que ir? Tú te irás si tú quieres. No porque estén 3 delincuentes fastidiando. Oye, le da igual, mira que tengo cientos de seguidores que saben que tengo un montón de contactos, que tengo un montón de gente. Pero como saben que yo no quiero nunca denunciar a nadie, que no denuncio porque no estoy en uno de eso, que la Guardia Civil no me traga y yo tampoco los trago a ellos. A la Guardia Civil añade siempre la cabeza de mentiras, pues que quieran a los mentirosos. Porque eso os atrevo a apostar, que llamo ya ahora mismo al cuartel de Gata, le digo que venga a ver las ovejas que están en la dehesa, que hay ovejas ilegales y me dice de Gata que no vienen.
Me atrevo a apostar, vamos, es que lo pongo grabando en manos libres y lo escuché vosotros. Me dice, no, es que eso tendrá que ser, eso no sé qué, que te empiezan así, de repente, a mí. Luego le llaman para mí, hoy corriendo, madre mía. Hay una oveja para aquí metida, mira. Una oveja para ahí metida. Están para ahí los perros de las ovejas. Se saltan, estas paredes saltan para abajo, no pueden salir. Tiene un cachorrino. Saltan por aquí. Las ovejas saltan, no ves. Que no hay comida, pero ya los animales saltan, la alambrada está más baja y se campa y metida, después no salen. Aquí trae una oveja y en ese pozo todos los días tiene ovejas metidas. ¡Vamos! Que paséis un buen día. Me voy.